Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos que este país se puede cambiar, en lo que quedamos que este país se puede cambiar. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Los sábados hay una diferencia en el diálogo. ¿Qué ves? Una voz crítica. 2, 3, 4. En este mes de junio, como tantos programas ya lo estuvieron trabajando acá en REC Radio Estudiantil Comunitaria, la 89.5, insisto, en este mes de junio va a estar el 8º Congreso Nacional de Escuelas de Gestión Social en Moreno, el 26 y 27 de junio, Educación para la Emancipación. Y para eso, bueno, tenemos a un docente, la escuela también fue docente nuestro, del secundario, Juan Jiménez, que nos va a estar comentando un poco lo que va a ser el Congreso y que también es presidente de FESIABA, este organismo que nuclea a todas las escuelas de gestión social en todo el país. Buenas tardes, chicos, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Juan, Buenas tardes. bienvenido. Gracias. Bueno, Juan, preguntarte acerca de... ya hicimos bastantes trabajos con lo de la Escuela de Gestión Social, nosotros, con la radio, y siempre algo que nos llamó la atención es los contextos políticos, ¿no? Si vos pensás, digamos, que la gestión social justamente está, digamos, sí, empapada del contexto político actual, si se puede pensar, digamos, una educación de gestión social por fuera de lo político, ¿o no? Bueno, antes quiero aclararte algo. Yo soy presidente de la Federación de Escuelas de Gestión Social de la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional hay una asociación que es la que hace este año este congreso que nos toca organizar a nosotros porque nosotros somos la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero es Ana María Fernández la presidenta de la Asociación de Escuelas de Gestión Social a nivel nacional, que incluye una amplitud de provincias como Río Negro, como Mendoza, como Santa Fe, como el Chaco, como Santiago del Estero, como Misiones, Corrientes, que en ese núcleo son las escuelas de la familia agraria, las EFAS, que son como 80 o 90 escuelas. Bueno, yo estoy creciendo junto, claro. No Juan Jiménez, creciendo junto, que tiene la presidencia de la Federación de Escuelas de Gestión Social de la provincia de Buenos Aires, que hay cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones. Bueno, la pregunta, si no entiendo mal, ustedes me quieren preguntar si tiene algo que ver con qué tiene que ver lo político con las escuelas de gestión social. Y mirá, creo que de ahí parte, por lo menos a mi entender, yo acá voy a hablar personalmente, porque las escuelas de gestión social es un universo muy grande donde hay
generalmente todos andamos por las mismas calles, ¿no? Pero usted ya en la calle tiene dos cordones, uno más cerca de un cordón, otro más cerca de otro, otro por el medio, pero todo por la misma calle. No sé si se entiende la metáfora. Pero si es gestión social es porque está muy muy compenetrada de los sucesos que están ocurriendo permanentemente en el movimiento social que rodea la escuela. Es decir, ustedes que estuvieron acá, vivieron el 2001 dentro de la escuela y la escuela está creciendo juntos, y otras escuelas de gestión social están de antes del 2001. Es decir, la mayor cantidad de escuelas de gestión social han surgido después del 2001, como todos los jardines comunitarios que hay en la provincia de Buenos Aires. Pero hay escuelas que están anteriormente, que habían vislumbrado esta manera de entender la educación de esta forma. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Generalmente los padres de la escuela a veces nos preguntan por qué no hacemos paro en la escuela, y esto no es no es real. En la escuela hemos hecho muchos paros. Lo que pasa es que cuando nos juntamos los docentes vemos el momento social que estamos viviendo y a quién le estamos haciendo paro. Entonces, cuando uno ve a quién le estamos haciendo paro, uno piensa, no, tenemos que pensarlo varias veces esto. Entonces uno no ve solamente la función del docente como un trabajador, sino ve la función del docente como un militante social. Entonces ahí dice, no hacemos paro. Nosotros hemos hecho paro. En todos los 10 años del menemismo hicimos un montón de paros. Creo que los hicimos todos. Cuando sucedió lo de Fuente Alba en Neuquén también hicimos paro. Es decir, entonces, cuando pasó el accidente de Costequi y Santillán, también hicimos paro. Es decir, hay determinados momentos y motivos por los cuales uno vislumbra cuándo es el momento que tiene que no dar clase y estar con los padres y con la sociedad en el mismo camino. Justamente uno de los foros que hay que vamos a tratar en el Congreso es exactamente esto, que se llama la educación como una construcción política, y me parece que esta es el tema principal, cómo está inserta la escuela en el momento social que uno vive. Con vos recién comentabas, Juan, que la gestión social, es algo que se ve, que está en toda la región, en toda Argentina, con las diferencias y similitudes que tiene cada una, ¿no? Claro, si no, es decir, y si ustedes quieren más, yo les podría contar, por ejemplo, que tiene que ver con lo que uno enseña también. Claro. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Uno está dando una clase de ciencias naturales y tiene que hablar de la sojización y el monocultivo del país, que acá hay alguna que siempre habla de lo mismo, una de ustedes. Bueno, entonces uno puede entender como hay muchos movimientos, y como realmente ayer vino el director Ulises de la Orden, que hizo Desierto Verde y la pasó acá en la escuela y habló con los chicos de sexto año, donde es justamente una película que muestra lo que sucedió en Ituzaingó, Córdoba, con las madres de Ituzaingó por los problemas de salud que había en sus hijos y en ellos, ¿no? Muestra claramente eso. Pero él mismo muestra, es decir, ¿cuál es uno cómo tiene que plantear? Uno lo puede plantear como que esto no puede pasar más, que no se puede plantar más soja, que el monocultivo, y que eso es verdad, pero este equilibrio uno lo tiene que resolver. ¿Por qué? Porque la Argentina no podría realizar toda la función del Estado que tiene sin la exportación de soja, es decir, la asignación universal por hijo, todos los planes que se pusieron en marcha en estos últimos 10 años, esto es imposible si el Estado no recauda dinero. Entonces, yo estoy de acuerdo con que no estoy de acuerdo con
con el glifosato y las fumigaciones y todo eso, por supuesto que no, pero hay que buscar ese equilibrio que es difícil. Entonces me parece que uno tiene que, y ahí uno tiene una postura claramente política cuando uno enseña algo a los chicos, porque le tiene que mostrar las dos miradas de lo que es esto. Entonces eso me parece que también tiene que ver no solamente la mirada de la escuela en los problemas sociales, sino para adentro en lo que uno enseña a los alumnos, que también se da en sociales, mucho más en sociales, por supuesto. Yo estoy hablando de ciencias naturales nada más, y que en casi todas las asignaturas uno tiene algo que aportar en esto. Y hablando de educación, que es algo que siempre la pregunta está, no, ¿cuál es la diferencia entre enseñar educación desde la gestión social ante una educación que se enseña desde un ámbito público bajado del Estado o desde un ámbito privado, pensando la educación como una empresa, desde el ámbito privado? Mira, las comparaciones con respecto a las escuelas privadas o las escuelas que tienen un dueño y que también es su forma de vivir, poner una escuela y es una familia o varias familias, pero bueno, no quisiera comparar con esto porque es medio obvio la diferencia. A mí es más difícil la comparación con lo que vos decís, Martín, con respecto a las escuelas del Estado. La diferencia con las escuelas del Estado, si bien nosotros como escuelas de gestión social solicitamos que tengamos como es esta escuela, un aporte de la subvención del salario docente, el 100%, este universo de las escuelas de gestión social, como se da, si ustedes recorren las escuelas que han surgido en todo el país, por ejemplo, las escuelas las PAS, que son las escuelas de la familia agraria, son escuelas que surgieron a partir de los padres, es decir, los padres no querían enviar sus hijos a la escuela porque los ayudaban en las tareas rurales. Entonces, tuvieron reuniones con los docentes y concluyeron que iban a estar 15 días en la escuela y 15 días con los padres, es decir, donde tuvieran una educación y que en los otros 15 días concurrieran a sus hogares para ayudar a los padres en las tareas agrícolas, porque son pequeños productores todos. Esto podría ser en el noreste de la Argentina. En el sur, en Río Negro, bueno, ¿cuáles son las escuelas de gestión social? Y las que se han ocupado del alto de Bariloche, no de la ciudad de Bariloche, donde hay escuelas carísimas, sino el alto, donde hay un cordón de lo que uno le podríamos llamar el Gran Buenos Aires de Bariloche, claro, o el Gran Bariloche, donde cada vez hay más cantidad de habitantes y que las escuelas están insertas ahí, que no había escuelas estatales para cubrir esa cantidad de alumnos. En la provincia de Buenos Aires, ¿y dónde están las escuelas de gestión social? Y generalmente hay muchas escuelas cooperativas que han surgido como cooperativas de servicio de alguna empresa de electricidad, alguna empresa de telefonía o cooperativas de trabajo que son formadas directamente por los docentes. Y los docentes forman una cooperativa y su salario es por el dinero que entra con el aporte de los padres. Y por último, yo te podría decir que, por ejemplo, los jardines comunitarios, o podríamos decir el inicio de esta escuela cuando empieza, es decir, surgen de algún proyecto de los padres que quieren tener una relación más permanente y visible, que estén visibles en los establecimientos y que compartan con sus hijos una educación, que estén mirando permanentemente lo que sucede en la escuela. Eso se da en las escuelas de gestión social. Ustedes sabrán que en las escuelas del Estado, por ejemplo, los padres no entran a la escuela. Generalmente los chicos se reciben a los chicos en la puerta, hay una puerta de reja, se cierra, los chicos pasan y los padres quedan afuera hasta la hora de salida. Es difícil ver a los padres dentro de la escuela porque es duro realmente. Yo entiendo la educación estatal. Todos mis hijos fueron a la escuela, excepto uno,
terminaron todos en la escuela estatal y muchos de nosotros estuvimos creando acá en Moreno la escuela Media 4, la escuela 71, participamos de la creación de esas escuelas porque no existían. Pero la dureza que presenta la escuela de gestión estatal, que realmente tiene que ser así. Yo no estoy negando la función del Estado. El Estado tiene obligatoriamente crear estas escuelas porque la educación es un derecho, entonces tiene que garantizar ese derecho, y me parece que tiene que estar. Pero también tiene que permitir y tiene que avalar y tiene que estar permanentemente garantizando este tipo de escuelas, que son los que le muestran otros problemas que surgen en la educación y que muchas veces los están mirando y los incorporan de a poco a las escuelas del Estado. Me parece que las escuelas de gestión social muestran determinadas cosas que después lo toman las escuelas del Estado. Y esto hay bastantes ejemplos. De hecho, este Congreso tuvimos una colaboración muy grande del Ministerio de Educación, incluso fue decretado de interés educativo nacional, y es porque realmente siempre están interesados en cómo van desarrollando sus actividades este tipo de escuelas. Juan, cuando recién decías lo de los docentes y a veces este conflicto que se genera con el barrio, ¿no?, con las familias, ¿no es también pasa, creo que por el hecho de que hay como una cierta problema en cómo nos apropiamos del Estado? El docente mismo en la escuela estatal se piensa que la escuela es ajeno a uno. Sí, que no siente como un espacio de territorio, de militancia propio de uno. Sí, uno habla con docentes y uno sienten como que son trabajadores, claro, como trabajadores de la educación y cumpliendo todas las directivas que les envía el Ministerio de Educación o la dirección de la escuela. Uno piensa que los docentes de las escuelas de gestión social tienen permanentemente esta mirada en lo que les sucede alrededor, y hay determinados problemas que no hay que conversarlos, que uno ya sabe cómo lo van a resolver. Y me parece que esa militancia social, que a veces es política, pero toda militancia tiene un fin de que sea colectivo, ¿no? Un militante es aquel que no piensa en lo individual, sino que piensa en lo que sucede alrededor y en lo colectivo. Puede ser social, puede ser político. A mí no me preocupa esa diferencia, pero tiene definido una posición, y me parece que todas las escuelas de gestión social tienen definida una posición, y que me parece que ese universo también forma parte del Estado. Los estados se tienen que nutrir de todas estas pequeñas diferencias que surgen permanentemente. Creo que yo siempre hablo, hay un ejemplo muy grande con esto, yo lo comparo, no tiene nada que ver, pero lo comparo con lo que sucede en Bolivia. En Bolivia, ese estado que dice Álvaro Linera, ese estado pluricultural que hay en Bolivia, fue un ejemplo para Latinoamérica, donde uno puede decir que hay un estado, pero es un estado donde están todas las culturas juntas. Y me parece que esto es lo que uno tiene que lograr, porque esas democracias, los padres tienen que estar en las escuelas, porque esas democracias no se logran solamente en la Plaza de Mayo cuando vamos, porque habla la presidenta, sino que esas democracias se tienen que lograr en un club de fútbol, en la escuela, en todo. Las democracias se construyen permanentemente, es decir, donde uno conoce qué es lo que quieren, en este caso, los padres de la escuela. Entonces, esto es lo que tienen que estar permanentemente los docentes mirando, y no. Está bien, cumplen su función, porque es enseñar a leer y escribir, pero nosotros como Escuela de Gestión Social pensamos que el docente tiene que entregar un plus más importante, que no sea solamente enseñar a leer y escribir. Justamente sobre eso, porque uno cuando a veces escucha que hay distintas experiencias educacionales, también hay como una especie de resentimiento sobre el Estado, y que hay como ciertas prácticas autonomistas, ¿no?
¿Cómo piensa Fesiaba, digo, el rol del Estado? ¿Qué busca en el Estado en ese sentido? Sabiendo que no es una escuela, digamos, estatal, estrictamente estatal. No es una escuela estatal. Claro. Pero yo te diría que tampoco es una escuela autonomista. Es decir, el autonomismo yo lo asocio como una especie de anarquía, donde tiene, no sé si las palabras no tienen, es decir, el anarquismo del siglo pasado, pero claro. Pero los autonomismos de ahora que creen que pretenden esta horizontalidad total o esta igualdad total, podrían estar presentes en una escuela de gestión social, pero a mí me da la sensación que ahí tiene cada uno que ver su postura política, me parece, cosa que en las escuelas que yo conozco no se da ninguna. Todas las escuelas de gestión social que forman este universo en la provincia de Buenos Aires, que seremos 80 más o menos alrededor de 80, es decir, hay un universo grande de posturas políticas, pero siempre con una posición del Estado definida. Es decir, el Estado, nosotros le solicitamos al Estado que nos garantice el salario de los docentes, que en muchos casos que garantice el mantenimiento de los edificios, pero claro, siempre conservamos algo que yo sé que en el Estado no se puede, que es la designación de los docentes. La designación de los docentes en el Estado entran en un listado donde uno elige la escuela que más le conviene. Entonces, cuando vos llegás a la escuela que más te conviene, te encontrás con un grupo de docentes que no sabés si están en tu misma postura, si no están si no tienen tu misma posición ideológica, y entonces surgen en esos pequeños grupos en las escuelas donde hay 3 o 4 profesores o maestros que piensan de una forma, 3 o 4 de otra. Esto es lo que uno trata que en las escuelas de gestión social no suceda, que tenga un proyecto definido toda la escuela y que los padres lo acepten o no lo acepten, pero siempre también pensando en que no solamente en la gratuidad, porque yo creo que las escuelas de gestión social nosotros no las podemos catalogar de acuerdo a la cuota que cobran. Porque yo les voy a dar otro ejemplo. En la Ciudad de Buenos Aires hay una escuela de gestión social que es una cooperativa de trabajo. Y está en un lugar de la capital bastante importante, y es una cooperativa de trabajo. Es decir, los docentes de esa escuela, que son como 80, cobran lo mismo que cobra cualquier docente del Estado, a veces menos, y viven de la cuota que pagan los padres. Con la cuota que pagan los padres, más el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no les ha dado subvención, es una escuela que tiene muchos años, y cobran una cuota bastante importante. Entonces, porque hay que mantener el edificio, porque hay que mantener los 80 docentes, porque los docentes tienen que cobrar, bueno, es una cooperativa de trabajo, nadie gana dinero, es el dinero para el edificio y para el sueldo de los docentes. Entonces, pero hay una parte de la Ciudad de Buenos Aires, de los padres que mandan a esa escuela, que quieren que sus hijos reciban la educación en esa escuela. ¿Por qué? Porque les enseñan determinados valores que en otras escuelas no se nos enseñan, es decir, donde se vive un clima de libertad que seguramente en otro tipo de escuela no lo pueden vivir. Pero claro, no son familias que no pueden pagar, pero bueno, la sociedad con una mirada un poco, con una mirada podríamos decir peronista, como no está formada solamente por una clase social. Es decir, uno tiene que estar pensando que uno no puede gobernar para una sola clase social. Y esas escuelas, como te digo que hay varias, también son de gestión social. De gestión social porque tienen, no hay muchas, pero hay, con este tipo de cuota, pero tienen una mirada de la sociedad que a nosotros también nos interesa llevar adelante. Juan, una última pregunta que siempre, la verdad nos pasó con Almendra, digo, y que es un debate que
que siempre aparece. Digo, Martín traía lo de las escuelas privadas, las escuelas estatales, acá incorporamos las escuelas de gestión social, y que hay todavía un discurso que sigue, digo, en la sociedad del tema de la calidad educativa. Ajá. Sí. Yo pregunto ahora, ¿qué vendría a ser, qué es la calidad educativa para las escuelas de gestión social, no? Esto es importante. Esto forma parte del proyecto de las escuelas de gestión social. La excelencia, ¿cuál es la excelencia educativa en las escuelas de gestión social? Y me parece que eso es una mirada que también tienen que elegir los padres. Es decir, hay, digamos, las escuelas privadas se manejan justamente por eso. Es decir, los padres mandan a sus hijos a la escuela porque saben que ahí van a recibir una educación importante, como también sucede en el Estado, porque en el Estado ustedes no se olviden algo, los chicos que van al Nacional Buenos Aires, los chicos que van a estas escuelas que pertenecen a la Universidad de Buenos Aires no es lo mismo ir al Nacional Buenos Aires que cualquier otro secundario de la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay también diferencias, y son las dos escuelas, y son escuelas estatales. La excelencia educativa creo que también es una decisión que tienen que marcar los padres, y la excelencia educativa puede ser que crear buenas personas, o que sea con todo lo que abarca todo lo que implica crear buenas personas, o también saber que van a ser excelentes alumnos y que cuando vayan a la universidad no van a tener problemas. Nosotros también en la escuela y en las escuelas de gestión social uno se pone permanentemente ese problema, que sería ¿cómo les irá cuando vayan a la universidad? Bueno, este es un problema que tenemos permanentemente para resolver, y que uno intenta darle armas a los chicos para que puedan defenderse y que puedan resolver los problemas de la mejor manera posible, en vez de llenarlos de fórmulas, de libros, de todo lo que implica un programa de estudio, que a veces se hace bastante complicado. Me parece que esa excelencia educativa en las escuelas de gestión social, cada uno tiene un proyecto distinto, y eso es lo que nos interesa, que los padres vengan y que se informen y que se enteren de qué es lo que está pasando en la escuela, para que no haya sorpresas y que ellos también intervengan en eso. Parece que el tema de la excelencia educativa es algo muy importante en las escuelas de gestión social. Sí, no, es un debate que constantemente se da. A nosotros ya nos está pasando, digo, en el ámbito universitario, ¿no? Claro. El desprestigio que a veces se dan a las universidades, estas nuevas universidades de la provincia de Buenos Aires, con comparación con la UBA, digo. No, es que esto tiene que ser así. Las universidades, es decir, yo creo que el fruto de las universidades del Gran Buenos Aires es porque se está creando otro sujeto educativo que antes no existía. El sujeto educativo que se crea en las universidades del Gran Buenos Aires es totalmente diferente al que existía antes, cuando existía 20 años atrás la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la de Luján surge en los 70, y después la cierran en la época de la dictadura y la reabren de vuelta, y nada más. Después surge la de General Sarmiento, pero ahora hay una universidad prácticamente en todos los municipios del Gran Buenos Aires, y que yo creo que van a pasar unos pocos años más, y va a aparecer un nuevo sujeto educativo que tiene que ver con lo que se está formando en el Gran Buenos Aires, y esto que no era lo que pasaba en la Universidad de Buenos Aires. Y yo creo que estos 10 años y este proceso digamos político que tuvimos en estos 10 años, seguramente estuvieron pensando en eso. Es decir, estoy seguro que están pensando en eso, crear otra manera de ver la educación con los chicos que salen del Gran Buenos Aires. Estamos en REC, Radio Estudiantil Comunitaria. Paramos un minuto el aire y después seguimos hablando con Juan de qué va a ser este congreso, este 8º Congreso Nacional de Escuelas de Gestión Social, que se va a hacer acá en la localidad de Moreno el 26 y 27 de junio.
Es impresionante lo que está pasando en América Latina. Y eso demuestra claramente el principal cambio que hemos logrado, el cambio en las relaciones de poder. Aquí ya no mandan las oligarquías, ya no manda el poder mediático, ya no manda el gran capital, ya no manda la burocracia internacional. Aquí mandan nuestros pueblos, aquí mandan nuestros pueblos. Los sábados hay una diferencia en el dial. ¿Qué ves? Una voz crítica en el medio. Un, dos, tres, cuatro. Llegando a las 17:15, les cuento, queridos oyentes, que estamos con Juan Jiménez, docente de la escuela Creciendo Juntos, presidente de FESIABA en la provincia de Buenos Aires. Y ahora, bueno, Juan, contanos un poco qué va a ser este 8º Congreso Nacional, qué va a haber, quiénes van a venir, los distintos foros. Bueno, este es el 8º Congreso, se hicieron varias provincias, el año pasado fue en Bariloche. Y un poco, ¿por qué se hacen estos congresos? Estos congresos son para darle visibilidad, ese sería lo concreto, y para poder llegar a, en este caso, esperamos y los invito a todos los que puedan ir para informarse, para hablar, para participar, para sacar las dudas. Por eso fue la idea de los foros. Los foros son espacios donde uno puede no esperar que haya un discurso de una persona, sino que tras una breve pregunta, uno puede preguntar y sacarse todas las dudas. Esto está planteado el primer día en el Club Defensores de Moreno, con una inauguración donde contamos también con la colaboración del municipio de Moreno, lo va a abrir el intendente Mariano West, y seguramente hasta hoy estamos con el apoyo del Ministerio estamos con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, y nos informaron que seguramente, salvo que tenga algún llamado de último momento, Alberto Sileón, el ministro, también va a estar, autoridades de la provincia de Buenos Aires, y la palabra de la presidenta de la asociación. Esto será hasta el mediodía, y hay un almuerzo que también lo tenemos previsto, y por la tarde se van a hacer 6 foros para docentes o padres y 3 foros que son para adolescentes. Bueno, los adolescentes o más grandes también pueden estar en cualquiera, claro, pero son para es más específicamente de ellos. Y bueno, acá hay un programa que quizá después ustedes lo pueden leer, pero me parece que en resumen los 6 foros uno tiene que ver con la enseñanza, como el currículum, es decir, la tarea del docente. Esto es lo que estuvimos hablando antes. Eso sería uno. Otro tiene que ver con lo territorial, es decir, digamos, cuál es la influencia de todas las organizaciones sociales que rodean a la escuela, en la escuela, cuál es su relación con todas estas organizaciones sociales que aparecen en la escuela. Acá, si ustedes viven acá en el Gran Buenos Aires, saben que hay un montón de organizaciones sociales que están permanentemente, si uno quiere, como la Escuela de Gestión Social, convive permanentemente y se relaciona. Si uno no quiere, cierra la escuela y no tiene nada que ver. En cambio, uno puede interactuar con el club de fútbol, con el centro de jubilados, con las otras escuelas, con la capilla, con las salas de primeros auxilios, con el SIC que es más cercano a la escuela, con bibliotecas populares. Bueno, uno tiene una relación permanente con eso que me parece que es fundamental.
Otro foro tiene que ver con la construcción política, es decir, esto que decíamos, cómo la Escuela de Gestión Social participa activamente en la política. Otro foro es la apertura de lo no escolar, es decir, cómo le abre las puertas la escuela a determinadas organizaciones, personas que van a influenciar en la escuela, es decir, que no son docentes, pero que los chicos, acá en la escuela hay infinidad de ejemplos donde justamente cuando llega alguien de afuera tienen más o más llamativos los que vienen de afuera que los docentes que nos ven todos los días. Es decir, esta apertura permanente a la escuela, tener las puertas abiertas para que vengan experiencias de afuera. A veces salen bien, a veces salen mal. Bueno, es por eso que los docentes tienen que tener una mirada sociopolítica permanente. Otra es los derechos humanos y la educación, es decir, que en esto era lo que yo les comentaba antes, la educación como un derecho, esto que está pasando con las universidades, este salto de la escuela secundaria a las universidades, es decir, que la escuela secundaria sea obligatoria, me parece que fue un hecho muy importante también de este proceso educativo, por el cual es obligatoria, y si es obligatoria, es un derecho, y si es un derecho uno tiene que estar a la altura de poder brindarlo. Y el último, que sería de los docentes y de los padres, sería la relación que tiene todo este movimiento pedagógico de emancipación que surge en Latinoamérica, fundamentalmente pensando en Simón Rodríguez y Paulo Freire. Es decir, ¿por qué Simón Rodríguez? Y Simón Rodríguez, si ustedes, uno piensa, nada, pero Simón Rodríguez convivió con San Martín, con Simón Bolívar. Fue docente de Simón Bolívar, inclusive. En el 1800, claro. Pero si uno lee un poquito cuál era el momento social que vivía Simón Rodríguez con Latinoamérica, como colonia de España, y ese momento de emancipación permanente que se vivía para España, es muy parecido a lo que, por ejemplo, se le ocurre a Néstor Kirchner cuando termina el 2001 en la Argentina. Es decir, Simón Rodríguez también quería crear una burguesía nacional, porque se daba cuenta de que el trabajo y la emancipación surge si había un movimiento nacional que las empresas, y que todas esas empresas que aparecían en ese momento, porque esto coincide con la revolución industrial de Inglaterra, tenían que ser nacionales. Es decir, entonces era la única manera que veía Simón Rodríguez de que uno se podría emancipar de España, y muy interesado también en crear un sujeto educativo que sea latinoamericano, porque en ese momento la educación venía de Europa. Uno miraba como el modelo era el europeo. Bueno, entonces creo que hay una concordancia bastante interesante. Entonces ese sería otro foro. Y después están 3 foros, algo que ustedes conocen bien, que es comunicación, emancipación de voces, que ahí va a participar la Defensoría del Público, el uso de las redes sociales y las cooperativas escolares. Esos serían los 9 foros que vamos a desarrollar durante la tarde del viernes en el Club Defensores. Y el sábado se hace en la Universidad de Moreno. En la Universidad de Moreno, en el edificio, no recuerdo el nombre, que está al fondo, el edificio nuevo que está en el fondo. Sí. Y ahí, durante la mañana, van a disertar sobre economía social. La economía social, ¿por qué? Porque, como yo les decía antes, hay un universo muy grande de cooperativas en las escuelas de gestión social. Entonces era muy interesante que se planteara esto en las escuelas, es decir, todo lo que tiene que ver con las cooperativas dentro de la escuela. Y ahí vamos a tener a Rodolfo Pastore, que es profesor de la Universidad de Quilmes en Economía Social. Vamos a tener a María Estela Laurito, que es la subsecretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, que también le interesa introducir
la economía social en las escuelas y las cooperativas en las escuelas, un cooperativista de FEMOVA y Juan Ricci, que es el que preside FEMOVA, que sería FEMOVA es la Federación de Cooperativas del Oeste de la provincia de Buenos Aires. Y a la tarde, los foros de la tarde del sábado en la Universidad de Moreno van a ser 3 foros, van a ser la continuación de las conclusiones que se sacan el viernes. Y los otros foros, van a ser 2 foros se van a tratar la ley de cooperativas, que se está reformulando se está haciendo una serie de foros así a nivel nacional para modificar la ley de cooperativa, algo como pasó con la ley de radiodifusión. Bueno, sí. Lo mismo está pasando a nivel nacional con la ley de cooperativas, y que las escuelas cooperativas quieren introducir algunos artículos que hable de las escuelas cooperativas, no cooperativas que producen algún bien para vender, sino que sean las escuelas cooperativas que no producen, no hay una producción de ningún bien para vender. Y después, y además va a estar comunicación y educación a cargo de Comuna, que es bueno, acá ustedes saben lo que es Comuna, sí, mejor que yo. Bueno, entonces ustedes eso lo pueden hablar mejor que yo. Bueno, un poco es esto el programa del Congreso que se va a desarrollar, y las personas que van a estar el viernes. En uno va a estar Gabriel Brenner, en otros Jorge Cajaraville, en otra Néstor Borri, en el Derechos Humanos y Educación va a estar Emilce Moller, y Emilce Moller es una así como Pablo Díaz, los únicos 2 sobrevivientes de La Noche de los Lápices. Sí. Ella va a estar a cargo de Derechos Humanos y Educación, y bueno, y eso es todo. Esperamos, los invitamos y que vengan todos. No, quedó muy bueno, Folleto. Aparte estoy viendo que la foto es muy representativa de Moreno, digo. Bueno, es la primera imagen, digo, que uno se le viene a la Moreno, que por más que se haya hecho una nueva esas escaleras para nuevas salidas del tren, la estación, digamos, es... Todos salen por el mismo lugar, ¿no? Claro. Siempre salimos por el mismo lugar. Y bueno, esto fue un hallazgo tiene una mirada especial. Se lo pedimos a Augusto, que ustedes lo conocen, y a Liliana, que es la esposa y que es fotógrafa. Y entonces fueron y tomaron estas fotos de la salida o la entrada de las personas a la estación de Moreno, que yo creo que no solamente representa a Moreno, esto representa al conurbano. Mirar esto, para mí, no representa al conurbano. Uno no sabe si por eso quisimos, porque la posibilidad habría sido este congreso haberlo hecho en la ciudad de Buenos Aires. Claro. No quisimos en la ciudad, que nos hubiesen facilitado un montón de cosas. Por ejemplo, nos estamos volviendo locos con el alojamiento de Bariloche. Van a venir 80 personas y de Bariloche, de Mendoza, del Chaco, y no sabemos dónde. Tenemos serias dificultades de Moreno, porque en Moreno no hay alojamiento, salvo los sindicatos, no hay. Entonces hubiese sido mucho más fácil hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, pero quisimos hacerlo en Moreno porque es diferente, porque tiene otro contexto. Y por eso la foto, esta sucesión de 3 fotos está muy buena. Bueno, ya saben, el 8º Congreso Nacional de Escuelas de Gestión Social, viernes 26 de junio, en el Club Atlético Defensores de Moreno, el sábado 27 de junio en la Universidad Nacional de Moreno. Así como las escuelas de gestión social piensan donde los pies pisan, REC Radio Estudiantil Comunitaria, desde este espacio radial, también pensamos donde pisamos. Ya venimos.
palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra, la historia es nuestra, y la hacen los pueblos, y la hacen los pueblos. Los sábados hay una diferencia en el dial. ¿Qué ves? Una voz crítica en el medio.